Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 7 de abril de 2025 y esto es La Contracrónica. El miércoles pasado, Donald Trump anunció una drástica y controvertida subida de aranceles que ha conmocionado los cimientos del comercio internacional. Se trataba del esperado Día de la Liberación, del que un día antes hablábamos aquí en la Contracrónica. Tal y como estaba previsto, Trump firmó una orden ejecutiva, pero el anuncio no lo hizo en el despacho Oval, sino en la Rosaleda de la Casa Blanca. La orden impone un arancel base del 10% a todas las importaciones, vengan de donde vengan. Sobre esa base, la orden prevé una serie de recargos para algunos de sus principales socios comerciales, en base a un cálculo un tanto creativo que incorpora aranceles y otros conceptos denominados como barreras no arancelarias y manipulaciones de divisas. El recargo de la Unión Europea será de un 10% extra, lo que coloca los aranceles transatlánticos en un 20%, los de China serán de un 34%, un 26% para la India y un 24% para Japón. El argumento central de Trump es que estos aranceles van a poner fin a lo que él ha descrito en multitud de ocasiones como prácticas comerciales abusivas para los intereses estadounidenses. Según él, países como China o los miembros de la Unión Europea comercian deslealmente con Estados Unidos, lo que les ha generado un déficit comercial que en 2024 alcanzó los 918.000 millones de dólares. Nos cobran y nosotros les cobramos. Es simple. Eso fue lo que afirmó Trump ante una audiencia en la que había tanto congresistas como trabajadores industriales. Su gobierno espera recaudar con esto hasta 600.000 millones de dólares al año. Una cifra que, según los analistas, requeriría tasas arancelarias promedio superiores al 20%. Pero esta visión optimista contrasta con las advertencias que predicen un aumento en el coste de la vida para los hogares estadounidenses. Un aumento estimado entre 3.500 y 5.000 dólares al año, y una posible contracción del comercio mundial de en torno al 1%, según la Organización Mundial del Comercio. La respuesta internacional no se hizo esperar. China anunció represalias elevando los aranceles al 34% para todos los bienes estadounidenses a partir del próximo 10 de abril. Canadá y México quedaron fuera de los aranceles recíprocos, pero ambos planean contramedidas. Los canadienses en concreto estudian elevar los aranceles a los automóviles y al acero. La Unión Europea, por su parte, debate el uso de un instrumento anticoerción, así es como lo han llamado, para responder con firmeza, aunque, como siempre, existe división de pareceres en el viejo continente. Los hay partidarios de responder pagando con la misma moneda y otros que abogan por negociar y desescalar la actual situación para evitar una guerra comercial total de la que luego sea muy difícil salir. El mercado bursátil ha sido otra de las víctimas. Wall Street ha encadenado varios días de desplome generalizado que supera ya el 6%. El día posterior al anuncio, todos los índices cayeron y lo hicieron de tal manera que hay que ir al comienzo de la pandemia para encontrar algo igual. La incertidumbre es máxima y los inversores no quieren arriesgar su dinero. Dentro de Estados Unidos, los nuevos aranceles han agravado las divisiones internas, que ya son muchas. Algunos sindicatos los apoyan, ya que confían en que eso alejará a la competencia extranjera y les beneficiará. Por lo tanto, los empresarios no son tan optimistas, ya que incluso los automóviles fabricados allí incorporan infinidad de componentes importados. En el Partido Republicano han aparecido algunas voces críticas, como la del senador Rand Paul. Lo que parece indiscutible es que estamos ante una nueva era en materia de comercio internacional. La amenaza de la desglobalización es ya un hecho, habida cuenta de las décadas de crecimiento sostenido que nos ha traído la globalización. Eso no es necesariamente una buena noticia. El miércoles pasado salimos de dudas sobre el famoso y comentadísimo Día de la Liberación. Aquí lo comenté yo solo con un día de antelación. Bueno, yo lo comenté con 2 días de antelación porque me lo había preparado 2 días antes. Es decir, si esto fue el miércoles, yo lo había preparado el lunes para que saliese en la contracrónica del martes. Pero bueno, al menos los contraescuchas iban informados sobre este tema. Informados en la medida en la que se podía informar. Ya sabéis que a mí no me gusta hacer predicciones porque quien hace predicciones se equivoca, a no ser que disponga, obviamente, de una información privilegiada, que en ese caso no son predicciones, son anticipos de algo que va a suceder porque sabes que va a suceder. No es mi caso, ni mucho menos. Yo carezco de información privilegiada de la Casa Blanca. Sé lo que sabe
todo el mundo, es decir, lo que se publica en fin, trato de eso sí, de leer mucho y de informarme mucho sobre lo que sucede en Estados Unidos y en otros lugares para que luego pueda analizar lo que sucede con la mayor fuente de información posible. Yo, la verdad, os lo digo, no podía ni imaginar que iba a ser un arancelazo tan duro y creo que como yo, pues prácticamente todo el mundo. Andaba el que más y el que menos, desde luego en Estados Unidos, andaban todos pendientes a ver en qué se iba a sustanciar eso del Día de la Liberación, los inversores, los empresarios, los ciudadanos de a pie, por supuesto que son todos consumidores, también fuera de Estados Unidos, a ver en qué iba a consistir eso y creo que todos, salvo los que estuviesen muy en el círculo de Donald Trump, se quedaron sorprendidos, ya fuese grata o desagradablemente sorprendidos. Algo me dice que la mayor parte de la gente fuera de Estados Unidos, por no decir prácticamente todos, han quedado desagradablemente sorprendidos y en Estados Unidos pues la cosa va por barrios. El movimiento MAGA, es decir, el movimiento más trumpista, está en su mayor parte a favor, los demócratas están en contra, como era de prever, y los republicanos, pues hay división de pareceres. Están empezando a surgir algunas fisuras, os lo comentaba en la introducción, Rand Paul, también hay otros 3 senadores que no les parece bien la tradición, de cualquier manera, en el Partido Republicano. Esto es llamativo, que solo hayan sido 4 senadores. Su tradición es la del librecambismo, es decir, la de bajar los aranceles, no subirlos, a no ser que los aranceles se quieran utilizar como una herramienta geopolítica, lo que hizo Trump en el primer mandato o lo que mantuvo Joe Biden durante su único mandato. Es decir, en el caso de China, pues se podrían justificar, pero que iban más allá de la economía. Lo que muchos republicanos pues no terminan de entender es a qué viene subir los aranceles a aliados muy cercanos, como la Unión Europea, como Japón o como México y Canadá, aunque esta historia de México y Canadá va aparte porque no estaban incluidos en este arancelazo en el Día de la Liberación. Ya sabéis que a sus vecinos limítrofes les ha reservado un trato que podríamos llamar especial. No mejor, pero simplemente especial. Por lo demás, pues el arancelazo del Día de la Liberación ha resultado ser muy consistente con su manera de ver el mundo y de ver el comercio. Porque no es que lo haya dicho una y otra vez desde que llegó a la Casa Blanca. Es que ya lo decía en su primer mandato e incluso mucho antes, desde que cuando era conocido allá por los años 80, por ser el santo patrón de los yuppies ochenteros neoyorquinos, le preguntaban por el comercio mundial. Donald Trump ha tenido varias vidas. La primera de ellas fue una celebridad de la noche neoyorquina. Era ya un millonario joven, muy famoso, que salía continuamente no ya en televisión, sino también en las revistas de moda. Bueno, pues en esa misma época que se puso la figura, yo desde luego le recordaba, siendo yo niño, que aparecía en la televisión alguna vez o en alguna revista. Bueno, pues cada vez que lo llevaban a una cadena de televisión, le hacían una entrevista y le preguntaban por política, él ya se mostraba partidario. Han salido muchos vídeos a lo largo de los últimos días, un Trump jovencísimo, ya se mostraba partidario de freír a todo el mundo a aranceles. Es un convencimiento, como podemos ver, que tiene desde siempre. Y ahora parece pues que ya se ha quitado todas las limitaciones. Se ha rodeado, en esencia, de gente que piensa como él, o que al menos finge hacerlo, y está yendo por todas. Si los congresistas republicanos se quejaban, pues si se han quejado algunos, les ha venido a decir que qué es lo que hay que hacer, que va a ser duro, pero qué es lo que hay que hacer, que su trabajo a partir de ahora es explicar a su electorado por Estados Unidos que la decisión es buena, vamos, tratar de convencer a los votantes republicanos de todo el país que era casi lo único que se podía hacer a partir de este momento. Que traten de hacer ver a los votantes lo fuerte que fue Estados Unidos en el pasado y cómo lo volverá a ser, pero para eso es necesario esto. Bien, ese Estados Unidos fuerte y todopoderoso es con el que Donald Trump fantasea continuamente. Es ese Estados Unidos un poco de ensueño, de un país lleno de ciudades prósperas, llenas de gente joven y guapa, llenas de tiendas y las tiendas llenas de productos estadounidenses. Las fábricas, por supuesto, trabajando a pleno rendimiento y o poca o ninguna competencia extranjera. En fin, simple nostalgia de un país que
si bien no llegó a ser por completo nunca autosuficiente, siempre en mayor o menor medida ha fantaseado con serlo. Bien, esta es la idea madre que mueve el anuncio del miércoles pasado. No lo hizo, como os decía antes, en el despacho Oval o en la sala de prensa de la Casa Blanca. Quería dar un discurso con público y aplausos. Ya sabéis que Donald Trump tiene algo de artista del show business y le gusta encontrarse con multitudes delante y que le aplaudan y que le jaleen. Es cuando él se siente realmente lleno. Citó a los asistentes y a los medios de comunicación, pues muy cerquita del despacho Oval, justo detrás, en la rosaleda de la Casa Blanca, que está justo entre el ala oeste y la columnata. Vamos, la Casa Blanca, por suerte es fácil conocerla, aunque sea en plano, porque es un palacio, entre comillas, más bien un caserón sureño. Ha tenido muchas ampliaciones, eso sí, pero vamos, es un palacio que tiene muy pocas dependencias y es fácil más o menos conocerlas todas. Pues bien, se plantó ante el público, no podía ser muy numeroso porque esta rosaleda pues tiene unas dimensiones reducidas. Sacó unas tablas que se han hecho famosas porque han aparecido en todos los medios, unas tablas muy grandes, de gran tamaño, apenas le cabían en las manos, y empezó a hilvanar un discurso que duró pues aproximadamente unos 3/4 de hora. En el público había un poco de todo, simpatizantes, periodistas, muchísimos, congresistas, había hasta una delegación del sindicato, de un sindicato, el sindicato United Auto Workers, que es el sindicato hegemónico en el sector del automóvil en Estados Unidos. Bueno, les dijo a estos trabajadores o a estos sindicalistas que las que no sé yo si están o no están trabajando, pero bueno, representan a los trabajadores, que las fábricas abandonadas pronto volverán a abrir, se van a reconstruir y que en adelante todo va a ser muy diferente. Con los aranceles que, según dijo eso, anunció, la verdad es que no es que Estados Unidos vaya a ser un país muy diferente. Eso yo creo que es indiscutible. Es que el mundo entero va a ser un lugar muy diferente. Estados Unidos vuelve a tener unos aranceles no elevados, elevadísimos. Hablábamos el otro día, la semana pasada, que ya, sin incluir el Día de la Liberación, que no sabíamos en qué iba a convertirse, ya habían subido los aranceles efectivos al 8%. Bien, ahora suben mucho más. Pensad que venimos de un periodo prolongadísimo de aranceles muy bajos. Así que los ha subido, bueno, a las nubes en algunos casos. Algunos países les ha castigado con aranceles de más del 30 o de más del 40%. Lo que se queda ahora mismo de promedio, a falta todavía de los detalles, que no los conocemos, porque lo que ha hecho público la Casa Blanca, pocas cosas hay más difíciles que la política arancelaria y las aduanas. Bien, falta muchísimo por saber, pero por lo que sabemos, sí sabemos que están por encima de aquella ley Smoot-Hawley de la que os hablé hace un tiempo, incluso me dediqué a hacerle una contraventana el mes pasado. Esto, estamos hablando de la Smoot-Hawley de hace un montón de años, de hace casi 100 años, del año 1930. Ya en sí, solo esto constituye sobradamente el hecho más rupturista en materia comercial de cualquier presidente de Estados Unidos, pues desde Hoover, que era quien gobernaba entonces. Claro, a esto habría que sumarle el realineamiento estratégico, habría que sumarle la lucha a muerte contra la inmigración, habría que sumarle el plan de recorte de gasto que tiene previsto. Pero claro, con lo de los aranceles ya basta, es decir, ya sería suficiente. Solo con esta subida de aranceles, el Donald Trump ya va a pasar a la historia. Es decir, dentro de 100 años estarán hablando de él, como hablamos hoy de Hoover y hablamos de la Smoot-Hawley. Quizá el aspecto más impactante de la decisión de Trump para reconfigurar la economía estadounidense sea el momento que ha elegido. Es que es un tanto particular. La ley Smoot-Hawley, en 1930, os lo explicaba en aquella contraventana, se decide aplicar y aprobar en el Congreso y la ratifica luego Hoover porque el país acaba de entrar en una crisis económica, la crisis del 29. Pero es que no hay una crisis económica en Estados Unidos, nada más lejos de la realidad. La economía que heredó de Joe Biden era pues una economía sólida, poco menos que la envidia del mundo desarrollado. El año pasado crecieron casi un 3%, que esto es superior al de casi todas las grandes economías desarrolladas del mundo. Una tasa de desempleo baja del 4%, una inflación alta para el gusto de los estadounidenses, pero ya en vías de ir bajando.
La cerró con un poquito por debajo del 3%. Vamos, no es extraño, visto así, que las acciones alcanzasen máximos históricos el año pasado y a principios de este año. De hecho, cuando ganó las elecciones, los inversores estaban entusiasmados. Wall Street asumió que Trump priorizaría los recortes de impuestos y la desregulación, que eso pues traería o fomentaría el crecimiento y permitiría diluir los aranceles que ya una vez en el gobierno pues impusiese a China o a algún otro país. Pero todo muy medido, como había hecho en su primer mandato. Pues no ha sucedido eso. Trump ha decidido administrar un tratamiento de choque y además con efecto inmediato. La economía vino a decir que es un paciente enfermo, que necesita terapia y que la necesita ahora, sin importar el dolor que cause esa terapia. Ojo, lo de la metáfora sanitaria no es mía, ni mucho menos, sino del propio Trump, que el otro día publicaba en las redes sociales que el paciente ha sobrevivido y que está sanando, pero que el pronóstico, después de haber aplicado esta terapia del arancelazo, es que va a ser más fuerte y mejor que nunca. Estos aranceles para el equipo de Trump y para el propio Donald Trump no es algo aislado, forman parte, según han revelado, de un programa mucho más ambicioso y mucho más amplio. Son parte de un programa integral de transformación económica. Están los aranceles, que se los ha llevado a la estratosfera. Luego, además, quiere, como bien sabemos, vigilar de forma estricta la frontera, impedir que entren inmigrantes ilegales. Quiere bajar los impuestos y quieren menos regulaciones. Esto, según él o según ellos, lo que alumbrará es una economía más autosuficiente, más robusta, en la que los estadounidenses produzcan más e importen menos de lo que consumen. Que menos puestos de trabajo sean ocupados por inmigrantes ilegales, que el sector privado sea más libre y el gobierno sea menos costoso. Bien, esta es la teoría de este trumpismo. Os la he repasado muy rápido, pero esta es la teoría, es este plan. Es, ojo, una teoría que muchos en Estados Unidos, en las elecciones presidenciales del año pasado, compraron entusiastas durante la campaña, incluyendo entre estos muchos a bastantes empresarios de alto perfil. El problema es que la teoría empieza a hacer aguas en su parte comercial. Simplemente, esa es la realidad. Trump no puede ocultarlo ya, porque la bolsa se ha derrumbado. Y esto es imposible de tapar. Es que la caída de la bolsa los días del jueves y el viernes fueron de auténtico dolor. Caídas que solo se recordaban desde mediados de marzo del año 2020, hace 5 años, cuando la economía mundial entera paró en seco, cuando no se sabía muy bien qué era lo que iba a pasar. Recordad aquellos momentos de nerviosismo e inquietud que hubo durante los primeros días de la pandemia. Bueno, no es que cayese la bolsa de estadounidense, cayó la bolsa de todas partes del mundo. Pues tendríamos que irnos a eso. Y eso no se puede ocultar. Como no podrá ocultar tampoco el hecho de que infinidad de productos, miles de productos, suban de precio de un día para otro. En algunos casos de manera muy acusada. Y de forma abrupta, por supuesto. A lo largo de estos últimos días, en la prensa estadounidense han estado haciendo simulaciones de lo que puede llegar a costar un vehículo nuevo, de lo que puede llegar a costar pues un iPhone, por ejemplo, de lo que puede llegar a costar cosas de todos los días, un simple televisor, vamos, un ordenador portátil. Que la mayor parte de ellas o la mayor parte de los componentes que lo integran pues están importados, haciendo los cálculos preliminares. Eso tampoco se podrá tapar. Claro, ante esto, lo único que le queda es apelar a la épica, que es realmente lo que está haciendo. Asume que el mercado bursátil se ha desplomado. Esto, como no lo puede ocultar, pues lo tiene que reconocer, porque de lo contrario, pues sería estar jugando con quien se lo está preguntando, es obvio. Y dice que, ha dicho que, es que se han esfumado algo así como 6 billones con B de dólares de un plumazo. No sé si conoceréis a alguien que tuviese acciones estadounidenses, pero en algunos casos se han dejado gente normal, inversores pequeños, no estoy hablando de grandes inversores, 6, 7, 10.000, 20.000 euros, que han perdido de un día para otro por estas caídas tan radicales. Pero más que
más que ajuste, ha sido un desplome. Bueno, esto evidentemente ya lo sabe, pero asume que es así, que no queda más remedio, que la bolsa no importa demasiado, que, que es un sacrificio que se tiene que hacer. Lo tiene que hacer, pues, en este caso, los inversores, los ahorradores. Vamos, que a toda esta gente Trump así para empezar, les ha empezado a costar dinero directamente. Él asume también, tanto en privado como en público, que a corto plazo la aplicación de su plan arancelario traerá aparejados algunos problemas internos, de tipo económico, quiero decir. Mayor inflación, en un momento en el que la inflación ya por fin la tenían controlada, habida cuenta además de que la inflación era una de las causas que explican su victoria, porque los muchos electores pues lo habían pasado mal en el año 2021, 2022, 23 con la inflación desbocada que llegaron a tener y decidieron votar a Donald Trump. Bueno, en este caso lo más probable es que esa inflación vuelva a crecer. No sabemos cuánto, pero todo indica que va a ser así. Y lo asume como un mal menor, aunque sea temporal. También hay un mayor riesgo de recesión. Son ya varios los bancos y analistas que han elevado el porcentaje de probabilidades de que haya una recesión. Todo, según Trump, merecerá la pena, porque ese, según él, es el precio a pagar para que Estados Unidos sea grande otra vez. La obsesión que tiene Trump con el comercio y con los aranceles, ya sabéis, la palabra más bonita de la lengua inglesa, está muy influenciada por su experiencia en el sector inmobiliario, que junto al de los medios de comunicación, concretamente la televisión, es el que mejor conoce. Trump lo ve todo en términos de suelo y en términos de audiencia. Nada más. La parte de la audiencia la conocemos bien porque consigue tener a todos los medios, no de Estados Unidos, sino del mundo entero, pendientes de lo que dice o de lo que va a hacer. La parte, digamos, inmobiliaria del suelo es la que ayuda a explicar, entre otras cosas, su comportamiento comercial o cómo entiende el comercio. Él considera que el mercado estadounidense es el mayor del mundo y el más valioso, lo cual es cierto. Y que por eso mismo cree que hay que cobrar por acceder a él. Entrar en Estados Unidos, según él, pues debería tener una prima. Como, no sé, entrar en un club privado muy selecto. Tiene una mensualidad muy alta. Trump desarrolló esta idea pues desde sus inicios como promotor inmobiliario allá en los años 70-80, cuando trataba con inversores japoneses muy a menudo. En aquel entonces Japón iba como un tiro. Era la China de aquella época, de los 80. Y sus empresas realizaron muchísimas compras, adquisiciones de todo tipo, inmobiliarias también en Estados Unidos. Bueno, el cine, que siempre es testigo de la historia, en el momento en el que se produce algo, nos deja ver esto en una película muy famosa, La jungla de cristal, Duro de matar, que la titularon en Hispanoamérica Die Hard, vamos, para que nos entendamos todos. Está de Bruce Willis. La película es de 1988, creo que nunca ha pasado por el contraplano. Y el trasfondo es una de estas películas de tipos duros de los 80, y además especialmente duro, está Bruce Willis aquí. El trasfondo es un secuestro en un rascacielos de Los Ángeles, protagonizado por unos terroristas europeos, alemanes exactamente, si mal no recuerdo, que secuestran, pues a los propietarios del edificio que están celebrando una fiesta de Navidad, exactamente. Bueno, el edificio, en la película, su nombre es real porque ese edificio existe en Los Ángeles, yo lo vi en una ocasión, y realmente no parece tan alto cuando lo tienes al lado. Claro, tened en cuenta que en Estados Unidos, en prácticamente todas las ciudades, hay edificios muy altos en el centro. Pero bueno, tiene esa cosa de el encanto cinematográfico. La cuestión es que en la película se llama Nakatomi Plaza y es propiedad de unos japoneses, para los que trabaja la mujer de Bruce Willis. Bueno, pues ese mismo año, el 88, Donald Trump le decía a Oprah Winfrey que de ser presidente, estaba lejísimos todavía de serlo, ni siquiera había pensado en presentarse, que si él fuese presidente, pues haría que los aliados de Estados Unidos pagaran lo que les corresponde. Le dijo que si dejaban que los japoneses entrasen, y estaban entrando en aquel entonces, y les vendiesen de todo a su antojo, pues que eso no era libre comercio. Bueno, remató aquello, y esta entrevista la han vuelto a sacar ahora, la magia de
del vídeo online, ya sabéis, diciendo que ellos hacían posible, los estadounidenses hacían posible que Kuwait vendiese su petróleo, y a continuación pues se preguntaba de forma un tanto retórica que por qué no se les cobraba a los kuwaitíes un 20% un 25% por cada barril vendido dentro de Estados Unidos. Hoy la verdad es que ya de Japón han pasado pues ya va para 40 años de aquella película. Pocos se acuerdan de Kuwait y menos todavía de Japón como gran potencia emergente que te compra medio país, aunque tanto Kuwait como Japón, sobre todo Japón, siguen siendo economías importantes. La de Kuwait no tanto. No se recuperó nunca del todo de aquella guerra del año 90-91. Pero la historia no ha cambiado. Ahora los malos son China, Vietnam, México, la Unión Europea, que venden muchos productos en el mercado estadounidense. La receta de Trump es la misma que comentaba Oprah Winfrey en 1988. Hacerles pagar por el, entre comillas, privilegio de poder vender en Estados Unidos. Esa idea la ha ido reforzando con los años, gracias pues a una serie de comentaristas televisivos, partidarios todos del proteccionismo, que suelen salir por televisión allí en los programas de debate. Trump se ha quejado en más de una ocasión de lo baratos que salen los televisores en Estados Unidos con respecto a otros países. Una diferencia que le atribuye a los malos acuerdos comerciales. Y las víctimas, según él, son los trabajadores estadounidenses, que ven cómo la fábrica de televisores se marcha a China o a Vietnam o a Malasia o a los países de Extremo Oriente, y que eso les obliga pues a encarecer esos televisores con una tasa, es decir, con un arancel. Vamos, que no le parece bien que los estadounidenses compren televisores baratos. Esa idea de que los trabajadores son las principales víctimas de la globalización es algo que ha sido central en sus 3 campañas electorales. Aparte de patrimonio de la extrema izquierda, por lo menos en Europa, lo es también de esta derecha identitaria estadounidense. Podía además emplear esto como arma política. Podía señalar a otros presidentes, especialmente a Obama y a Biden, como responsables de un fenómeno que él considera muy dañino para los intereses de los trabajadores industriales del país. La retórica trumpista es además muy prolija en la apelación a la nostalgia. A menudo, esto lo hace en los mítines, como habla tanto, pues le da tiempo a tratar de todo. Apela a épocas pasadas, las evoca. Épocas, claro, que como tiene un montón de años, pues él las recuerda, aunque fuese un niño o un jovenzuelo, en las que la industria manufacturera estadounidense estaba en su apogeo. Está convencido de que en Estados Unidos de la tercera década del siglo XXI puede volver a la quinta o la sexta década del siglo XX, cuando la economía estadounidense pues estaba basada, como todas las economías desarrolladas de la época, en la manufactura, es decir, en la industria, y no tanto en los servicios. Bueno, eso es lo que impulsó los primeros arancelazos en el mandato anterior contra China, contra Canadá o contra México, a quienes acusa de haber directamente robado las fábricas. Los mexicanos y los canadienses en aquel momento se vinieron a negociar y a hacer algunas concesiones para conseguir un nuevo acuerdo comercial. Bueno, de ahí nació el TEMEC, que ya por cierto ha saltado por los aires. Pero Trump terminó su mandato con la sensación de haber dejado cosas por hacer, asuntos pendientes. Hace no mucho decía que a su círculo cercano, que estaban en Mar-a-Lago, por lo visto, estos son unos de estos cotilleos de prensa, que no ha habido más lejos porque el director del Consejo Económico Nacional, Gricón, del que ya he hablado aquí en alguna ocasión, o el secretario de Estado, que era Rex Tillerson en aquel momento, pues le pusieron infinidad de pegas. Bien, ahora ya no está ninguno de los dos. Los asesores de Trump, los actuales, quiero decir, algunos, hay de todo, hay muchos proteccionistas, otros que no lo son tanto, han tratado, por lo visto, de disuadirle de lo que consideran que son ideas erróneas sobre el comercio, como por ejemplo, ¿quién paga el arancel? Es al parecer una conversación circular con este hombre. Le explican que son los importadores estadounidenses quienes en última instancia pagan el arancel. Pero nada, él está convencido y responde que no, que son los países que envían los productos quienes pagan el arancel. Claro, el equipo actual de Trump es muy distinto al de 2017-2021. Hay algunos escépticos sobre los aranceles,
Pero a diferencia de su primer mandato, no intentan disuadirle. De hecho, esa es al parecer fue una de las condiciones que les puso para su incorporación en el gabinete. El resultado es que Trump se siente libre y capaz de tomar decisiones pues puramente instintivas, sin mucha interferencia, por sin ninguna. Esto ya lo ha dicho él en alguna ocasión. La cuestión es que el mal está ya hecho, y a no ser que se desdiga en los próximos meses, que a ver posible es, hablamos de Trump, no lo olvidemos, o que simplemente pues el derrumbe en la bolsa continúe, o la inflación se le dispara y se vea obligado a echar marcha atrás. Si esto no cambia, pues podremos decir que la economía estadounidense está amurallada. El miércoles Trump de hecho volvió a vincular ese muro, esa muralla arancelaria con la prosperidad. Pero no explicó cómo el muro arancelario conduciría a la prosperidad. Porque aquí hay algunos problemas, de orden digamos casi físico. El problema de trasladar de vuelta a Estados Unidos cadenas enteras de suministro, con Europa, con Canadá, con México, algunas de las cuales vienen desde la década de los 60 o los 70, pues posible es, pero será costoso y sobre todo será lento. Los aranceles en sí, y esto es teoría económica de la más básica, refrendada por la práctica, los aranceles reducen la eficiencia. Es posible, evidentemente, fabricar las piezas de todos los vehículos que se venden en Estados Unidos, fabricarlas allí, pero no es posible hacerlo tan eficientemente, por lo que los precios subirán. De hecho, proteger una industria de la competencia la hace mucho menos competitiva. Ejemplos cercanos tiene. Muy cercanos. La productividad del acero cayó un 32% entre 2017 y 2023, coincidiendo con los aranceles a las importaciones de acero que fijó el propio Trump. Ojo, incluso cuando la productividad del país ha crecido un 15% en el mismo periodo, pues la del acero bajó un 32%. Desde enero, de hecho, enero de este año, los precios del acero han aumentado, han crecido muchísimo en Estados Unidos, en comparación con otras partes del mundo. Esto coloca a los usuarios de acero estadounidenses en desventaja frente a sus competidores extranjeros. Ahí tenemos un ejemplo de eficiencia. Y la eficiencia tiene un coste en la competitividad. Esto tiene además un impacto directo en la inversión. Cuando un país importa más de lo que exporta por regla general, en ese momento está captando inversiones del exterior. Estados Unidos importa mucho, cierto es, pero también capta grandes cantidades de ahorro de todo el mundo. Pero es que aparte de eso, la especialización es algo bueno que redunda en beneficio de todos. La provincia de Jaén en España está especializada en producir aceite de oliva desde tiempos de los romanos. Lleva siglos haciéndolo. El clima es ideal para ello y disponen de todo, del capital humano, de la infraestructura para dar soporte a esa producción. Bueno, lo mismo se puede decir de ciertos estados alemanes con los productos industriales o de Baleares con el turismo. Cada región, cada país hace lo que mejor sabe hacer. Y de eso se beneficia todo el mundo, porque lo que mejor sabe hacer lo hace de forma muy eficiente. A nadie, no sé, se le ocurriría colocar una refinería de petróleo en el puerto de Soyen, en Mallorca, que es un lugar paradisíaco, o un resort con playa y piscina en la costa escocesa. Es decir, que los aranceles de Trump están castigando a sus socios por especializarse en algo y hacerlo bien, por llenar su mercado de productos muy demandados a buen precio. ¿Podrían hacer los estadounidenses todo esto por ellos mismos? Bueno, sí, claro, sobre el papel sí. Pero está por ver que lo hagan igual. Desde luego no sabemos si al mismo precio. Si se ven obligados a ello, es porque les han obligado mediante aranceles. Pero lo peor no es eso. Ya digo, estas cosas se pueden resolver, basta con quitar el arancel. Dependiendo también del tiempo en el que esté el arancel impuesto, pero dependen de que quites o pongas el arancel, es algo que está sobre un papel. Lo peor lo comentaba ayer Benito Arruñada en su columna dominical. Lo peor es como la decisión unilateral y arbitraria, como esta del miércoles, echa por tierra el papel que el propio Estados Unidos ha ejercido en los últimos 80 años. El de ser garante de un orden comercial basado en reglas nacidas de los acuerdos. Convertirse en un actor internacional caprichoso y poco de fiar, pues no es muy conveniente. Pero menos todavía si eres el garante del sistema. Dejas tu prestigio por los suelos y
Y eso tiene difícil arreglo. Ya sabéis, el honor, una vez perdido, que dicen los guardias civiles, ya no se puede recuperar. Pues lo mismo pasa con la confianza. En las relaciones internacionales, ya sean políticas o comerciales, no hay Estado ni hay monopolio de la fuerza. La reputación es el único mecanismo para asegurar el cumplimiento de un acuerdo. Si no se fían de ti, te perderán el respeto a ti y a tus empresas y no querrán firmar acuerdos contigo, y por lo tanto lo último que podrá ser es garante de nada. En fin, esperemos que la locura se quede aquí y esto no dé lugar a una ronda infinita de represalias. China ya parece ser que se quiere desconectar, lo vimos la semana pasada, del mercado estadounidense y apostarlo todo por otros mercados. Europa no debería hacer lo mismo. Debe permanecer con su economía abierta al mundo. Eso y hacer una serie de reformas que ya son inaplazables. El daño quedará así al menos mitigado parcialmente. Estados Unidos es importante y parece dispuesto a hacer el enésimo experimento proteccionista. Sería devastador que eso se contagiase al resto del mundo. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Ignacio, que nos habla de los aranceles de Trump y su impacto con el dólar, o mejor dicho, su impacto en el dólar, más que con el dólar, porque con el dólar la cosa no anda muy bien, ya que ha bajado su cotización. Vamos a escuchar a Ignacio. Hola Fernando, antes que nada pues un abrazo muy fuerte y felicidades por tu programa de reacción rápida a todo este arancelazo, Día de Liberación barra ideas de bombero pirómano del inquilino de la Casa Blanca. Yo lo veo muy parecido a lo que me ha parecido, vamos, de chapó el análisis que has hecho, muy rápido. Nada que añadir, sí que veo también pues eso, que es una herida muy seria, no sé si de muerte, a el estatus de Estados Unidos como hegemón global. También me parece que va a aumentar, digamos, la influencia de China en esferas que no hubiéramos podido imaginar. De hecho, acabo de leer la prensa y ha salido algo que no creí poder ver en mi tiempo de vida, y es a China, Corea del Sur y Japón unidos por una causa. Literalmente son 3 países que se odian a muerte y los 3 van a dar una respuesta conjunta. O sea, me parece que vamos, sobran las palabras. Sí que hay una cosa que yo creo que va a tener, aparte de que el arancelazo este sea profundamente inflacionario en Estados Unidos, hay que poner un contexto a lo que lo que ha hecho el señor este hoy, y es básicamente digamos, poner un impuesto a la competitividad de los demás países frente a Estados Unidos. O sea, el cálculo económico que han hecho es de chichinabo, esencialmente, ¿no? O sea, si tú compites en un mercado libre, pero eres más competitivo por lo que sea, al final pues vas a tener una balanza comercial positiva contra un país menos competitivo por factores estructurales, principalmente, en Estados Unidos. Y eso tiene que ver con sus propias decisiones. También con una comodidad que han tenido durante décadas de ser la moneda de reserva, que es un privilegio, como decía Charles de Gaulle, el gran privilegio que tenían los Estados Unidos, que literalmente les ha permitido tener déficits fiscales durante décadas. O sea, no sé, a lo mejor tú me lo puedes decir cuándo fue la última vez que tuvieron un superávit fiscal. Y eso no importa porque, claro, emiten deuda, la emiten en dólar, hay demanda de dólares siempre porque es la moneda de reserva global. Y encima hay una cosa que yo creo que poca gente sabe, y es que, bueno, sí que lo saben, yo creo, vamos, que desde el año 71 el dólar cambió mucho, se convirtió en una moneda completamente fiduciaria. Antes, hasta el año 71, era intercambiable por oros, puedes decir, por la ventanilla que tenía la Reserva Federal. En el año 71 Nixon, precisamente por un déficit fiscal, la cerró. El mundo siguió utilizando el dólar. Ahora yo no lo tengo tan claro que vaya a ser el caso, y ahora con, digamos, toda esta inestabilidad que está introduciendo Donald Trump, me parece que hay un incentivo muy fuerte por parte del resto del mundo de buscar algún otro activo de reserva que no sea el dólar. No vaya a ser que nos pasen cosas raras, y ya no más raras de lo que ha pasado hoy, realmente es difícil.
pero digamos que este comportamiento errático yo creo que al final a quien más va a damnificar es precisamente a Estados Unidos y también les disipa, digamos, la necesidad de afrontar los problemas que tienen y por qué esas balanzas comerciales estaban como estaban y son factores principalmente estructurales e internos. Pero bueno, ya sabemos, el enemigo externo es más fácil de culpar y bueno, vamos a ver a dónde acabamos con esta historia. Pero para mí, yo creo que si no ha sido el acta de función de Estados Unidos como hegemón global, al menos como hegemón benigno, luego ya veremos qué hacen con su ejército cuando las cosas se pongan feas, pero sí que ha sido para mí el final del dólar como moneda de reserva, yo creo. En fin, no sé qué piensas tú de todo esto y nada, te mando un abrazo muy fuerte. Pues mira, Ignacio, la última vez que tuvo Estados Unidos su paraíso fiscal fue en el año 2001, es decir, hace ya 25 años o casi, el primer año de gobierno de George Bush. Desde entonces siempre ha tenido déficit. Un déficit financiado en buena parte con la venta de deuda a otras partes del mundo. El gobierno de Estados Unidos se puede vivir el lujo de permitir el lujo de vivir permanentemente en déficit porque su bono es el bono de referencia. Y porque, bueno, el comercio internacional se realiza en dólares, en su divisa. Una divisa que, como bien has dicho, carece de respaldo metálico, es 100% fiduciaria. El término fiduciario, lo decimos muy a menudo, no siempre se sabe de dónde proviene, proviene del latín fiduciarius. Es un término que viene de fiducia, en latín, que significa confianza. No es más que eso. A su vez, fiducia, bueno, pues vamos a la raíz, proviene de fides, que significa fe. El dólar es la divisa de reserva internacional y la moneda que se utiliza para el comercio internacional porque todos tenemos fe en ella, nada más. Algo tan elemental, no sé si lo habrá tenido en cuenta Donald Trump a la hora de meterse en este lío. Si el dólar estuviese respaldado por plata o por oro, o tuviese una tasa de convertibilidad como la de Bretton Woods, ya sabéis, los 35 dólares por onza, pues sería distinto. Pero es que no es así. Es que no está respaldado por ningún metal. Es decir, que estuviese respaldado por oro y esas reservas estuviesen en manos de la Reserva Federal. Bueno, pues tendríamos claro que aparte de confianza, pues habría que tener las reservas propiamente dichas, o esas reservas darían la confianza. La libra esterlina históricamente estaba respaldada por oro, pero el Banco de Inglaterra disponía de ese oro. Con el dólar sucede desde 1975, que todo lo que tenemos en él es confianza, 75-71, desde que Nixon cerró la ventanilla del oro. En el 75 ya no estaba ni Nixon en la presidencia. Una vez perdida esa confianza, que es lo único que queda, pues ya está perdido todo, pues no hay nada a lo que agarrarse. Puedes empezar a confiar en otras monedas, igualmente fiduciarias, naturalmente. Es decir, que los más interesados en que el comercio internacional creciese eran los propios los estadounidenses, ya que cuanto más comercio hay, pues más comercio internacional, quiero decir, más demanda hay de su propia moneda. Bien, vamos ahora con Adrián, que hace una comparación entre los aranceles y los privilegios comerciales que otorgaba la corona española en el comercio con América. Esto de los aranceles, no sé por qué, pero tiene como un cierto paralelismo a lo que ya hicieron la corona española, cuando el comercio de las colonias en América estaba restringida únicamente y exclusivamente a la corona española. Por aquel entonces creo que gobernaban la dinastía Habsburgo, si no recuerdo mal. Es decir, que solo los barcos españoles podían comerciar con América, lo que limitaba la competencia y aseguraba que España fuera el único beneficiario del comercio comercial. Y para ello también aplicaron aranceles e impuestos, para así poder evitar la salida de metales preciosos de España. Impusieron fuertes aranceles y controles a las importaciones. Así podían proteger la economía española, pero sin embargo, esto aumentó los costos de los bienes y de los servicios, que limitaba
el desarrollo de la economía productiva de España por aquel entonces, ¿no? O sea, no hacía falta desarrollar una economía productiva porque, bueno, eh, teniendo la obtención de metales preciosos, como podían ser el oro y la plata, pues de eso, por aquel entonces pensaban los reyes españoles que se podían abastecer y por eso no tenían ningún problema en confiar sus bienes y servicios en en otros países terceros, ¿no? Como podrían ser Holanda, Francia, por aquel entonces, con la industria textil, por ejemplo. Claro, mm, eh, a raíz de eso, pues hubo un gran incremento, ¿no? Con la llegada masiva de, de oro y plata y generó una gran inflación en la economía de España por aquel entonces, haciendo que el poder adquisitivo de la población se disminuyera y haciendo que el desarrollo productivo de la economía española quedara por los suelos a costa de haber dependido de bueno, de la extracción de metales preciosos. O sea, es curioso, ¿no? Cómo la historia se repite y 500, 600 años esto vuelve a ocurrir. De, da igual cuántas veces se equivoque el ser humano, que siempre estará dispuesto a cometer los mismos errores, ¿no? O a repetirlos. Bueno, dejo el audio y espero no haberme pasado. Un saludo y me gusta mucho tu programa. Adiós. Pues a ver, Adrián, el trasfondo es el mismo. Un planteamiento mercantilista de la economía. El mercantilismo entiende el comercio como un juego de suma cero. Es decir, si tú ganas es porque yo he perdido y viceversa. A partir de ahí ya son dos casos diferentes, separados además por un montón de siglos. La corona española estableció un monopolio comercial entre sus dominios en Europa y los americanos, nada más. Lo hizo muy pronto, bueno, tan pronto como en 1503, es decir, poco después de descubrir América, que es cuando se creó la Casa de Contratación, encargada de regular pues todo el comercio y la navegación hacia las Indias. Solo había un puerto autorizado, que era el de Sevilla, luego desde 1717 o 18 ya empezó a ser Cádiz, pero porque no por nada, sino porque los barcos cada vez tenían un arqueo mayor y no conseguían remontar bien el Guadalquivir, pero pasó de ser Sevilla a Cádiz. La Casa de Contratación se fue a Cádiz. Es decir, que solo desde ese puerto pues, se podía comerciar con América. Solo podían ser los españoles, los castellanos concretamente, quienes podían participar en ese tráfico. Todo el que quisiese comerciar con América tenía que ser primero castellano y luego hacerlo desde Sevilla, pasando necesariamente por la Casa de Contratación, tanto en lo que salía como en lo que entraba. Pero aquello no era comercio internacional propiamente dicho, ya que se realizaba dentro de los dominios de la corona española. ¿Por qué hicieron esto? Pues habría que irnos aquí ya a hacer historia económica. Esencialmente fue por motivos fiscales. Entendían que o concentraban el tráfico en un solo punto o iba a ser imposible fiscalizar el flujo comercial con las Indias. Piensa que cuando crea la Casa de Contratación en 1503 no hay nadie que sepa llevar allí, salvo los castellanos. Bueno, los portugueses, pero se habían repartido el mundo con ellos. Es decir, ni franceses, ni británicos ni holandeses todavía tienen la más remota idea de cómo llegar con garantías y regresar de América. En aquel momento, portugueses y castellanos tienen el monopolio del conocimiento de la navegación oceánica.
Lo perderían tiempo después, no mucho tiempo después, pero en aquel entonces todavía lo tenían. Así que lo hicieron por motivos fiscales. Los barcos que integraban la flota del Tesoro, que era la que iba la que unía, la que cruzaba el Atlántico, todos propiedad de mercaderes privados, tenían que pagar una serie de impuestos. Uno de ellos era el famoso Quinto Real, del que ya hemos hablado aquí en la Contrahistoria en alguna ocasión, en más de una ocasión, que se aplicaba al oro y a la plata, que se extraía de las minas americanas, y luego además en el puerto tenían que pagar el almojarifazgo, que grababa las mercancías que entraban y salían de Sevilla. Las que entraban creo que tenían un impuesto en torno al 5% y las que salían era cosa de un 2 o un 3%. Luego tenían además que pagar la avería, que era un impuesto variable. Iba del 2, 4 o 5% para pagar la escolta de la flota. Subía o bajaba en función de la cantidad de barcos de escolta que llevaba. Y en ciertas épocas se aplicaron además otros impuestos a la flota, como pudo ser el subsidio eclesiástico. Los barcos también, por supuesto, pagaban el anclaje, que era un derecho de puerto. La casa de contratación lo que hacía era supervisar el registro de mercancías, inspeccionar los barcos, asegurar el cobro de esos impuestos, pero había corrupción y muchísima evasión. Muchos comerciantes no declaraban todo lo que llevaban o se deshacían de parte antes de llegar. Es que aquello estaba muy lejos, claro. Eso por no hablar del contrabando, claro. Es decir, de barcos que hacían la ruta por su cuenta, lo que se denominaba navíos sueltos. Pues hoy los estados actuales, con helicópteros, lanchas rápidas, satélites, son incapaces de controlar el tráfico de hachís o de cocaína. Imagínate lo que podría hacer la Armada en el siglo XVI o XVII. El sistema duró, eso sí, duró hasta el siglo XVIII, cuando ya Carlos III acabó con él, pues porque cada vez recaudaba menos. En aquel entonces se habían puesto de moda las compañías privilegiadas, como la de las Indias, que tenían holandeses y británicos, y estas compañías también eran una fruto de esa misma mentalidad, la mentalidad mercantilista de la época, que es la que ha empujado a Donald Trump a hacer lo que ha hecho. Porque él está convencido de que el comercio no crea riqueza. Simplemente, si le vende, qué sé yo, un alemán un vehículo a un estadounidense, el que está ganando es el alemán y el estadounidense no gana nada. Bien, vamos ahora con Jorge, que es juez y que no es la primera vez que interviene, y que nos explica la actuación de los jueces en los casos de desahucio, que es un tema que traíamos, creo que fue la semana pasada o la anterior. Bueno, juez, como Jorge es juez, esto lo conoce muy de cerca y su opinión es una opinión muy bien fundamentada. Buenos días, Fernando. Te grabo este audio tras escuchar la intervención de un contraescucha en tu programa que afirmaba que el problema de la ocupación en España no es tanto político como jurídico. Y la verdad es que como juez me gustaría rebatir un poco esta idea, pero aportando una visión práctica, no centrada en debates legales abstractos sobre la colisión de derechos, que los hay, sino lo que sucede en el día a día de los juzgados. Muchos compañeros y yo hemos acordado en numerosas ocasiones el desalojo inmediato de ocupas en cuanto hemos tenido conocimiento del hecho. Incluso hemos instado a la policía que, en virtud del artículo 13 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, solicite de inmediato, en cuanto tenga conocimiento, junto al atestado, la adopción de medidas cautelares urgentes. Y también se lo hemos hecho saber a los propietarios que pueden solicitarlo y, aunque no lo hagan, nosotros en ocasiones las hemos adoptado, aunque luego hay que ejecutarlas, lógicamente. El magistrado Vicente Magro Servet, del Tribunal Supremo, ha escrito mucho sobre ello y no somos pocos los jueces que lo hemos aplicado de forma habitual. El verdadero problema surge en otro plano, y es que, aunque hemos impartido charlas, instrucciones y recomendaciones a cuerpos policiales, lo cierto es que estos no siguen nuestras instrucciones hasta que se inicia un procedimiento judicial. Hasta entonces no dependen funcionalmente de jueces y fiscales, sino del Ministerio del Interior, o en el caso de las policías autonómicas, de las consejerías correspondientes. Esto da lugar a muchas frustraciones entre los propios agentes, que nos lo hacen saber, pero al fin y al cabo reciben órdenes que deben acatar y, por lo visto, sus instrucciones no son las de proceder al desalojo ni solicitar la adopción de medidas cautelares, ni mucho menos informar a los propietarios de que tienen esta posibilidad. Con esto lo que quiero insistir en que no es tanto un problema jurídico, sino, como tú bien decías, político. Además, el ordenamiento ya ofrece algunas herramientas que sin duda podrían mejorarse, pero eso nuevamente es una cuestión política. Desde el ámbito judicial hacemos todo lo posible con los instrumentos de los que disponemos. Y bueno, nada, quería darte un poco una visión práctica porque creo que muchos oyentes quizá no conozcan esto, que nosotros habitual cuando tenemos conocimiento de estas circunstancias de ocupación, siempre cuando se trata de una ocupación de tipo delictivo, pero no solo de moradas, sino también de bienes inmuebles que no constituyen morada,
Cosa distinta son problemas de inquilinos y son cuestiones civiles, ahí no. Pero bueno, que adoptamos estas medidas cautelares de desalojo con habitualidad. Pero el problema es su ejecución. Su ejecución es muy problemática y eso ya no es un problema judicial, sino, nuevamente, insisto, de tipo político. Muchas gracias, Fernando. Un abrazo a todos los contraescuchas. Pues nada, muchas gracias, Jorge. Lo decía antes que no tuviera una opinión, no es una opinión, nos has explicado cómo funciona esto. Creo que lo que nos cuentas pues queda cerrado ya este asunto, más que nada porque eres una fuente autorizada sobre este tema y además conoces el problema en primera persona y te has enfrentado a él. Como supongo que ya sabrás, a los jueces se os echa la culpa de todo, a menudo sin reparar en el detalle de que la ley no la hacéis vosotros, vuestro cometido es aplicarla. Siempre, por supuesto, con unos medios limitados. En España, excesivamente limitados, a mi juicio. Bien, pues vamos a terminar ya. Vamos con Pizarro, que nos habla de esta iniciativa europea Eurostack, de la que os hablaba la semana pasada. El retraso tecnológico europeo se debe a las cortapisas normativas a las iniciativas privadas. Desde la regulación, tratar de establecer un marco propicio es imprescindible. Tratar de dirigir el resurgimiento es una fatal arrogancia. La arrogancia impide reconocer un error y echarse a un lado. Sencillamente apuesta por otro error con redoblado ahínco. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy, 7 de abril. Mañana será 8, martes, y estaré aquí de vuelta. Hasta mañana.